y a la orden. Hoy, ingeniero, pues tiene en estos momentos lugar una reunión de países latinoamericanos y del Caribe en Argentina, en donde, entre otras cosas, emerge una, bueno, creo que ahorita es solo posibilidad, la de una moneda común inicialmente entre Argentina y Brasil. Entendemos que a semejanza del euro de los países europeos. ¿Qué opinión te merece? Bueno, yo creo que es una propuesta muy loable, muy visionaria. Ya habíamos planteado en otros encuentros anteriores que el gran sueño bolivariano en América Latina le ha faltado propuestas realmente integradoras. Los gobiernos de América Latina, en sus vaivenes de izquierda, derecha, conservadores, liberales, etcétera, no han logrado pasar del discurso político del deseo y el sueño de la integración. Se ha pasado de varias fórmulas supuestamente integradoras, pero pues, no han llegado a un buen puerto. Creo yo que una propuesta de esta naturaleza es una propuesta muy visionaria y de gran calado. Yo creo que es uno de los instrumentos que pueden realmente acelerar y realmente configurar una región que tenga un lugar en el concierto mundial y sobre todo una coyuntura en la que se están configurando zonas económicas y geopolíticas regionales. Por otro lado, es muy importante subrayar que este tipo de propuestas, si bien no son de inmediata implementación, son a mediano o largo plazo, ir avanzando paulatinamente, no siempre se dan las condiciones ideales para impulsarlas. Y creo yo que actualmente estamos pasando por una coyuntura que difícilmente se puede repetir, que puede favorecer realmente a que se avance en esa iniciativa. ¿A qué me refiero? Me refiero a todo el entorno geopolítico que está cuestionando precisamente la centralidad y el monopolio monetario a nivel internacional por parte de Estados Unidos. ¿Qué otro asunto? Pues la presencia de un liderazgo que abiertamente ha dicho que ha regresado al gobierno de Brasil con una agenda internacional muy agresiva. ¿Tiene sus problemas? Claro que va a tener sus problemas para integrar principalmente a las dos economías, que es la de Estados Unidos, la de Brasil y la de México. Ya lo había dicho yo, tenemos el gran problema de que somos polos, no somos parte de un núcleo. Por eso, acertadamente, arranca con la idea, a la manera como lo hizo la Unión Europea con Alemania y Francia, con Brasil y Argentina. Ahora bien, estas propuestas pueden iniciar, por ejemplo, con una moneda exclusivamente para el comercio, primero bilateral, al cual se irían sumando, pues está planteada para los miembros del Mercosur, pero pues ya se adelantó Venezuela diciendo que ellos se sumarían, que la ven con mucha simpatía. ¿Por qué? Porque saben ellos y han vivido en carne propia el costo y la terrible influencia que tiene una moneda nacional como instrumento de pago, de comercio, de atesoramiento, de reserva, etcétera, que es el dólar. Estamos expuestos a muchísimas presiones. Entonces, creo que es una idea fundamental a la cual México no puede darle la espalda, a menos que definitivamente nos olvidemos de nuestra vocación latinoamericana y de nuestra identidad. Porque finalmente Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, en todo este mundo convulso están también conformando un sujeto AUKUS que va a preferenciar las relaciones económicas y políticas del mundo anglosajón. Y ahí creo que México no sería un invitado con una silla, con un lugar en la mesa. Correríamos el riesgo de estar asociados, sí, en un esquema como el Tratado de
América del Norte de libre comercio, pero como ya habíamos comentado la vez pasada, en una situación muy subordinada. Creo yo que en esa situación México requiere un contrapeso, requiere sumarse a otras iniciativas. Ahora bien, es correcto desde mi perspectiva que López Obrador de entrada, pues a lo mejor sea cuidadoso de ir planteando, porque además no es una idea todavía, una propuesta madura. Hasta ahorita pues se encomendó a los ministros de Economía de ambos países que formulen la propuesta, y creo yo una vez que se vayan aclarando las cosas, México puede pronunciarse favorablemente, aunque sea a nivel inicial de observador, y conforme vayan avanzando las cosas, pero no cerrar la puerta. Yo creo que sería un error estratégico que a México definitivamente lo percibirían en América Latina, sobre todo en América del Sur. Yo estaba en Brasil cuando México firmó el Tratado de Libre Comercio en el 93 y que inició el 94. Entre los académicos me decían que México iba a jugar el papel de caballo de Troya de Estados Unidos en América del Sur. Entonces, esa percepción nosotros estaríamos contribuyendo a reforzar. Yo entiendo que el posicionamiento que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador pues obedece a una sobreexposición a través de las mañaneras. Las mañaneras le han servido mucho para mantener a raya una oposición rijosa que no hace propuestas realmente constructivas para avanzar en el país, sino que están difamando, que están calumniando, que están golpeteando. Entonces esa función creo que la cumple perfectamente la mañanera, pero por otro lado pues lo sobreexpone. Y pues un presidente, por muy buen presidente que lo es, pues no puede estar preparado y lo pueden sorprender con preguntas que obviamente no son cualquier cosa, ¿no? Entonces, pero por otro lado, pues ya reiteró la negativa, y sobre todo creo yo que sí sería erróneo insistir en que esta propuesta no es para eliminar el dólar. El dólar no se va a acabar, el dólar va a seguir existiendo, pero obviamente cada vez más acotado por estas nuevas emergencias de uso de monedas comunes. En esa dirección no va la misma propuesta de esa insistencia del presidente López Obrador en incorporar al resto del continente a la integración al Pacto Comercial de América del Norte. Mira, ¿no se complementan? Mira, el problema está en que nosotros podríamos decir que se puede trabajar paralelamente en esas direcciones, ¿sí? Sin embargo, es muy claro lo que dice el presidente. Él dice, el dólar, obviamente entiendo yo la posición de México, yo mismo lo he sostenido, la geografía es destino, más del 80% de nuestro comercio está con Estados Unidos y Canadá, pues obviamente nosotros no vamos a obviar el dólar, eso está clarísimo. Sin embargo, no quiere decir que nosotros no podamos usar otro instrumento en nuestro comercio con Brasil, nuestro comercio con Argentina, con Sudamérica. Entonces, podríamos trabajar paralelamente. El problema para mí es que si los americanos, que todavía está en duda, la aceptación de una idea como la que plantea el presidente, donde haya un verdadero respeto a la soberanía, un trato de horizontal de iguales a nivel continental, no se ha pronunciado. O sea, fue muy vaga la respuesta de Biden en la cumbre reciente, pero el presidente insiste, tomando como experiencia el Tratado de Libre Comercio. Yo he insistido aquí, por ejemplo, más allá del Tratado de Libre Comercio, como hablando de integración, por ejemplo, yo le señalaba que entre Estados Unidos y Canadá no hay una movilidad académica, por ejemplo, para preparar cuadros. Es más, ni siquiera Canadá y Estados Unidos nos dan un tratamiento de que los estudiantes que vengan de México a estudiar a Canadá y a Estados Unidos paguen lo mismo que un americano, que prácticamente todo en todas las universidades se paga. No, tenemos que pagar igual que un chino, igual que un estudiante de la India, de un europeo, 3 veces más la cuota de un... Entonces, ¿en qué sentido estamos integrando? Pues nada más en la parte de inversiones y comercio, y pues de una manera que pues hay muchas cosas que todavía no vemos. Por ejemplo, el proyecto que ya abordábamos de lo de Sonora,
pues no está claro, por ejemplo, si las empresas que se les va a permitir trabajar en el hito, que originalmente se había dicho que no, que México lo iba a explotar, que México lo iba a transformar. Pues yo no le tengo miedo a que vengan empresas privadas de Estados Unidos, de Canadá o de otros países, pero parece ser que se quiere reservar para Canadá y Estados Unidos. El problema es que no hay una política a mediano o largo plazo para que esas inversiones generen paralelamente experiencia que nos permita a nosotros también ir asimilando ese know-how, esas tecnologías y hacer nuestro propio esfuerzo. Ese es el gran problema. Es decir, no hemos abandonado la visión maquiladora que nos han impuesto. Entonces, una integración en esos términos a nivel continental, pues va a reproducir lo que ya tenemos, solamente que a nivel continental, que desde mi punto de vista, si yo fuera a Estados Unidos, pues yo diría, bienvenida sea. Es un continente que finalmente, pues es natural, es lo más próximo, lo que podemos generar infraestructura para potenciar, seguir potenciando la economía y la centralidad de Estados Unidos. Pero parece que su visión sigue siendo la misma de siempre, sí, pero sometidos a los dictados y la manera y los tiempos como yo. Entonces yo sí veo que sí tenemos que pensar en eso, porque miren, son dos cosas distintas. Una moneda común no necesariamente va a ser una moneda que va a circular entre Argentina y en sus inicios, puede ser un signo monetario exclusivamente para los intercambios comerciales entre los dos países, ¿sí? Entonces, perfectamente podemos sumarnos sin mayor problema, ¿sí? Obviamente, pues, es probable que pues, no les guste mucho a los vecinos del norte, eso también es cierto, porque estamos en una racha, pues, de lo que ya decía yo, de cuestionamientos a la centralidad de su moneda. Uh-huh. ¿Por qué sostengo yo que es pernicioso que una moneda nacional sea el instrumento monetario internacional monopólico por excelencia? De entrada, los teóricos lo han trabajado ya desde hace 50, 60 años, por lo menos los teóricos soviéticos. Yo hice mi tesis sobre el dinero internacional. Se plantea una contradicción cuando una moneda nacional se convierte en moneda internacional. ¿Por qué? Porque para que exista liquidez en el resto de países, solamente puede ser posible bajo la condición de que el país emisor mantenga permanentemente un déficit comercial, porque de lo contrario no habría liquidez en el mundo. Pues es lo que tenemos. Entonces, para que haya esa liquidez, pues siempre Estados Unidos va a tener un déficit muy grande y lo va a solventar mediante mecanismos de deuda que se van posponiendo y a grado tal de que para no desvalorizar el propio dólar y que siga cumpliendo el dólar todas las funciones del dinero, medio de reserva, medio de atesoramiento, medio de pago, medio de intercambio, etcétera, se requiere que sea estable. Entonces, al haber un déficit muy grande por parte de Estados Unidos, se va a cuestionar el valor del dólar. Entonces, ¿de qué manera lo mantienen? Lo mantienen con otras medidas y otras instituciones que ya habíamos señalado, obligando a los países como México, y no nomás como México, a mantener unas enormes reservas que nos costó sudor, mandar paisanos a Estados Unidos a trabajar y que con su sudor nos manden dinero, que están esterilizadas porque están sin ser invertidas para el desarrollo de México. Eso es lo que nos obligan. Entonces, ¿por qué no darle la bienvenida a otros instrumentos monetarios, caray? Pues muchísimas gracias, ingeniero. Pues ya tendremos la oportunidad de darle seguimiento. Pues es un tema que, tiene todavía más de dónde jalar, pero pues de entrada, esa propuesta, y hay muchas otras, yo ya había señalado que nos han faltado propuestas cuando me preguntabas cómo veía la política del actual presidente hacia América Latina. Yo decía que falta mucho. Por ejemplo, ¿por qué no hacemos algo parecido a lo que hace Francia, de que todos los países latinoamericanos, o de habla española por lo menos, pero sí puede incluir perfectamente a Brasil, hay un mínimo en las salas de exhibición de cine de contenido de producción de latinoamericana? Es decir,
por cada 10 películas extranjeras tiene que haber mínimo 4 latinoamericanas para estimular la producción y la identidad propia nuestra. Eso lo podemos hacer, eso es lo que integra la interconexión de los sistemas eléctricos, eso es lo que integra la creación de infraestructura portuaria, etcétera, etcétera. Eso es lo que integra, el discurso no integra. Y ahí vamos a estar.